y compartir pantalla a la pizarra. Bueno, chicos, chicas, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos viendo las transformaciones de Möbius, ¿cierto? Y ahí yo les decía que... ¿Qué les decía? Yo les decía que en esencia son funciones... resumen. ¿What? Ignoren todo eso, por favor. Les decía que en resumen son funciones que van de C barra, ¿cierto? En C barra. Y que están descritas así, como AZ más B partido por CZ más D. Ahí. Donde AD menos BC es distinto de 0. Ya. Esa era la pinta que tiene una transformación de medio en general. Entonces, en algún punto tiene que usted preguntarse igual cuáles son, claro, que yo se lo hice notar en todo caso, cuáles son las imágenes de infinito, qué es M de infinito y cuáles son las preimágenes de infinito, ¿no? ¿Qué puntos en el plano complejo extendido van a parar al infinito? Ya, esa es una buena pregunta para ver específicamente qué pasa con el infinito, porque todo el resto de los puntos son números complejos y como que la función manda de C en C nomás. Ya, el M de infinito lo tenemos bien catalogado, falta el M-1 de infinito. Y hay algo natural que tiene que considerar usted, que es con la expresión algebraica que aparece aquí. O sea, igual tiene que demostrarlo formalmente, que es con el proyectivo, ¿no es cierto? Con la definición formal de esta M. Pero naturalmente como tengo un denominador, aquí tiene que haber un polo, ¿no? Esta cuestión, el CZ más D no puede ser 0, ¿no? ¿Qué pasa si eso es 0? Tenía el menos D partido por C, donde tú podrás comprobar con el proyectivo, con la definición formal, que ese punto va a parar al infinito, bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, sí, claro. O si el C vale 0, no sé, ahí tenéis que ver todo. Ya ahí entonces nos estamos metiendo un poco con el infinito. Listo. Así esa era la pinta que tenía las Möbius. Borro. Les recuerdo entonces qué más cosas vimos. Les recuerdo que las Möbius forman un grupo. Todo el conjunto de las transformaciones de Möbius forman un grupito que es isomorfo de hecho a unas matrices, ¿no? A un grupo proyectivo de matrices. Ya, y hay una última propiedad que le quiero mostrar antes de continuar con la materia, con lo que nos queda por ver después, que son funciones. Hay una última propiedad de las Möbius que le quiero comentar, que esto es bien importante. Teorema. Y aquí dice este teorema. Hay una propiedad, insisto, que dice, bien destacado, que lo voy a anotar en palabras, ¿no? Se puede. A ver. Ah, sí se puede. Las transformaciones de Möbius están únicamente con tilde. Únicamente determinadas por sus valores en 3 puntos. ¿Ya? Ese es el teorema. Es decir, y ahora lo anoto con un lenguaje matemático un poco más, no sé, elaborado. Es decir, si tienes 3 puntos, o sea, 6 puntos en verdad, A, B, C, en C barra, y tienes alfa, beta, gamma en C barra, todos distintos, estos tres tienen que ser distintos. Distintos 2 a 2. Entonces, existe una única Möbius tal que
manda cada punto en cada punto, ¿no? Es decir, M de A es alfa, M de A es alfa, M de B es beta y M de C es gamma. Ah, aquí hice. Ahí. Ya, eso es. Las medios están únicamente determinadas por sus imágenes en 3 puntos distintos, obviamente. ¿Ya? Esto, fíjese que es lo mismo que pasa con una circunferencia. Y esto es un fenómeno que a mi parecer es como bien interesante. Porque vamos, bueno, para la persona que investigue sobre las medios, que le va a tocar en el trabajito, las medios tienen harto que ver con circunferencias igual. Tienen harto que ver con recta y circunferencia. Ahí se lo dejo como curiosidad, pero se dará cuenta usted que, claro, una circunferencia también, pues, eso es desde la geometría euclidiana, está únicamente determinada por 3 puntos, ¿cierto? 3 puntos que no sean colineales. Dados 3 puntos no colineales, entonces existe una única circunferencia. Y acá ocurre algo similar, es como dados 3 puntos tenía una única medios. Que conecta con otros dados 3 puntos, ¿cierto? Ya. Y claramente todas estas cosas están en C barra, ¿sí? Lo que significa que también podemos estar hablando del infinito. ¿Sí? Ya. Ya, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra esto? Ya esto, insisto que esto es lo último que vamos a ver sobre los medios. Ya esta es la última propiedad que veremos. Demostración. Veámoslo rapidito. Demostración. El truco es el siguiente. ¿Ya? El truco es que nos vamos a hacer un bypass por el 1, el 0 y el infinito. Vamos a dejar estos 3 puntos fijos. Ojo con esto. Considere entonces los puntos 1, 0 e infinito. Son 3 puntos distintos en C barra. ¿Ya? Eso es lo que vamos a fijar. Ya. Déjelo ahí así como reposando esos 3 puntos de infinito. Ahora nos vamos a meter por una parte. Ahí esto va a quedar así como entre paréntesis. Considere estos 3 puntos distintos en C barra y nos vamos a meter con el proyectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una afirmación que con esta afirmación realmente va a salir todo el ejercicio, el teorema, toda la demostración. ¿Cuál es la afirmación? La afirmación es la siguiente. Dados, imagínate que tú tienes 3 vectores, U, V y W, 3 vectores en C2, ¿ya? Ojo, como son 3 vectores en C2, naturalmente que son linealmente dependientes, ¿cierto? Porque la dimensión de C2 es 2. Entonces estos 3 vectores van a ser LD. Pero le vamos a pedir que 2 a 2 sean LI, ¿ya? LI 2 a 2, entonces, ¿ya? ¿Qué significa eso? Claro que si los miro de a 2 van a ser linealmente independientes, pero entre ellos 3 van a ser linealmente dependientes. Entonces, con estas condiciones existe una transformación de Möbius, pero en el proyectivo, tal que lo que vamos a hacer es mandar precisamente estos vectores, la clase del U, lo vamos a mandar en precisamente lo que estábamos hablando antes, con el 1, el 0 y el infinito. Entonces, el infinito, recordemos que el infinito estaba asociado al 1, 0. El 0 va a estar asociado al 0, 1. What?
Ya, entonces decía, el 0 está asociado al 0,1. El 1 está asociado al 1,1. En cierta manera, lo vamos a dejar asociado así, al 1,1. Y el infinito estaba asociado al 1,0. Entonces ahí como que estoy haciendo una asociación al tiro desde el proyectivo, eso sí. Para dados 3 puntos en C2, puedo mandar de alguna manera al 0,1 infinito. ¿Cómo se demuestra esta afirmación? ¿Cómo se demuestra esta afirmación? Esta afirmación se demuestra con cosas del álgebra lineal, de hecho. Ya no es para nada difícil, no se lo quiero mostrar, es cortito, pero lo vamos a omitir. Se lo puedo dejar ahí de ejercicio si quiere leerlo. Si que le da curiosidad me puede preguntar también. Va a quedar de ejercicio esta demostración. Pero bueno, la cosa es que ya con esta afirmación toda la demostración sale al tiro. Porque claramente estos puntos están relacionados con el 1, 0 y el infinito. Entonces lo que uno hace es, claro, lo que uno hace es que, claro, en el teorema tú tienes marcados, tú tienes fijos el A, B y el C. Estos A, B y C están fijos. Ya. Como el A, B y C están fijos, y dada esta afirmación se puede desprender que, esto es como un corolario de esta afirmación, lo vamos a anotar así con rojito, que existe una única Möbius tal que hace que manda el primer elemento, lo manda al 1, el segundo elemento, perdón, el primer elemento lo mandamos al 0, el segundo elemento lo mandamos al 1 y el tercer elemento lo mandamos al infinito, que es lo que le decía. Porque están representados por esos puntos en el proyectivo, el 0, 1 y el infinito. Entonces, repito, dados estos tres puntos, A, B y C, tú puedes encontrar sin mayor problema una única Möbius que manda el A al 0, que manda el B al 1 y que manda el C al infinito. Y después lo único que vas a tener que hacer tú es construir otra Möbius que mande el 0 al alfa, lo vamos a dar con verde, que mande el 0 al alfa, el 1 al beta y el infinito al gamma. Y entonces la conclusión que estamos buscando es la compuesta. Y esa va a ser nuestra demostración al final del teorema. Porque nosotros ya sabemos, también se lo dejé de ejercicio, que la compuesta de dos Möbius también es una Möbius. ¿Se entiende la demostración entonces? What? Me pasé para abajo. ¿Se entiende la idea de la demostración? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto. Sí, sí, no es difícil de entender, lo único, claro, que acá yo le dejé así como metido la afirmación y bueno, le va a quedar de ejercicio para que practique con las proyectivizaciones. Ya, entonces, el A, el B y el C, repito, el A se manda al 0, el B se manda al 1, el C se manda al infinito, después tú construyes otra, que el 0 lo manda al alfa, el 1 lo manda al beta, y el infinito lo manda al gamma, y entonces miras la compuesta, pum, listo. Y todo eso va a ser único, porque todas las dos funciones que estaban en las dos partes son únicas. Ya. Listo, entonces las medios están únicamente determinadas por sus valores en 3 puntos. Bien. Esa es una propiedad bien importante de las medios. Pero bueno, eso era lo último que quería mostrarle. Ahora ya vamos con un tema distinto. Voy a borrar aquí por mientras.
Ya, algo que tenemos que ver un poquito más, que ya lo hemos hablado, que son las funciones complejas, pero hay una cosa que no se los mencioné, entonces ahora vamos a volver a eso, de nuevo. A las funciones complejas. Que son las funciones que son, en este caso ya no son de C barra en C barra, ¿no? Son funciones que van de C en C. Ya. Vale, hay unas cosas que no le he mencionado con las funciones complejas, pero que son muy simples. Y también lo que tenemos que ver son los límites y continuidad. ¿Ya? Derechamente ver límite y continuidad. Bueno, ¿qué tenemos que mostrarles de las funciones complejas? Hay una cosa que es muy simple, que se me olvidó comentarles, que bueno, como son funciones que van de, no sé, pues de un abierto, de algún subconjunto de C, lo que sea, en C, ¿cierto? El codominio es C, significa que en cierta... Si lo miras tú como de funciones de R2 en R2, naturalmente que son funciones que toman un X, Y, y lo manda en algo, F1 de X, Y, F2 de X, Y, ¿cierto? Existen estas funciones coordenadas. Esas funciones coordenadas en general se anotan con U y B. Ya eso en la notación compleja estándar. Entonces, como estamos en el mundo complejo, esto se va a anotar así. F igual a U más IB, tal como se compone un número complejo, ¿sí? Estas son las funciones coordenadas de la F. ¿Ya? Es decir, todos los F de Z están así, como U de Z más IB de Z. ¿Ya? Donde la U y la B son funciones que van del C, o, bueno, del dominio de la función, pero van a parar a R. Estas son funciones que tienen codominio real. Estas funciones, al igual que los números complejos, se le llaman las partes reales y la parte imaginaria de la función. ¿Ya? Esto se anota así entonces. La U es la parte real de la F y la B es la parte imaginaria de la F. Ya esto es como notación al final. ¿Ok? En simples palabras son las coordenadas en el primer eje y en el segundo eje. Ni más ni menos que eso. Ya, con esto vamos a jugar harto más adelante. Con estas U y estas B. Vamos a ocuparla harto. Por ahora quiero que hagamos un ejercicio para que observe usted unas cositas, cómo pasar desde coordenadas reales a coordenadas complejas. Quiero que veamos un ejercicio que no es difícil, pero que da pie a lo que quiero mostrarle. Ejercicio. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, si tú tienes esta función, vamos a hacer dos ejercicios. Si tú tienes esta función, f, que toma un x, y lo manda en menos y, x, ¿cómo podrías tú reescribir esta función en términos complejos? Y esa es mi pregunta. Que lo reescriba en términos complejos. ¿Bien? En otras palabras, f de z igual a ¿qué? En términos complejos, es decir, que dependa de z y de z conjugado. No otra cosa. ¿Cómo hacemos eso? Súper simple. Ya, esto es un ejercicio que tiene que saber usted hacer. Pasar desde el mundo complejo a R2 o desde R2 al mundo complejo. Eso simplemente es un cambio de notación. ¿Cierto? Entonces, veamos la resolución de este ejercicio. ¿Cómo se hace esto? Súper simple. Nosotros identificamos, como siempre lo hemos hecho, identificamos el x, y, lo identificamos como x más y. Es decir, que lo que voy a tener yo es f de x más y, lo que es lo mismo que decir f de z,
¿Es qué cosa? Es menos i más ix. ¿Ya? En el lenguaje, cuando lo pasas desde el punto de dos coordenadas, desde estas dos uplas, lo pasas al lenguaje complejo con este número imaginario. Entonces, ¿cómo escribo esto en términos del z? ¿Cómo escribo esto en términos del z? O del z conjugado, no sé. ¿A qué va a ser igual esta cosa? Bueno, ahí No sé podríamos si usar lo que ve, pero esto es ¿cómo? ah, que la parte real se puede ver como z más z conjugado partido 2 y la parte imaginaria Claro, como z menos z conjugado partido 2, eso. partido 2 Partido de ahí, y sí. reemplazar con X. Exactamente, claro, ese es un truco muy útil, ¿no? Hacer eso, claro, porque el X, vamos a anotarlo, esto no se le puede olvidar porque es importante. Y esto es Z más Z conjugado partido por 2. Y este de acá es Z menos Z conjugado partido por 2i. Y con eso tú podías empezar a jugar, ¿cierto? Y te va a quedar algo que depende solamente de Z. Y ese es el truco con lo cual se hace este ejercicio. Pero si usted se da cuenta, incluso esto es más rápido porque es simplemente i por x más i. ¿Sí? Es decir, que esta función toma un z y ¿qué es lo que hace? Lo manda a i por z. Ni más ni menos. ¿Ya? Esta función toma un z y lo manda a i por z. Es una multiplicación escalar. Toma el número y lo multiplica por i. ¿Está bien? Bueno, ahí se hubiera salido tal cual de ver esas cosas con el z barra, con el z, claro, estas cosas que están escritas ahí en color azul. Por ejemplo, otra función que le quiero mostrar, que esto ya lo hemos visto anteriormente. Otro ejercicio, ¿qué pasa si tomo un f de x, y y lo mando a esto? X partido por x cuadrado más y cuadrado, coma menos y partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué función es esa? Mientras yo borro esta cuestión de acá. ¿Qué función compleja será esa? C de z igual a z conjugado partido por el... sí, Sí, por el módulo de z, por sí, el módulo de z cuadrado. el cuadrado. Exactamente. Y eso, en otras palabras, es 1 partido por z. ¿Sí? Esa es la respuesta. Pum, pum. ¿Se da cuenta? Lo que le quiero mostrar con este ejercicio es que, claro, a veces como desde el mundo real, desde las coordenadas reales, pasarlo a las coordenadas complejas como que queda una cosa mucho, mucho más simple. O a veces no, que es una cosa como horrible, ¿no? Pero bueno, ese es un truco que tienen que saber hacer ustedes. Y eso, insisto, tal como dice acá, el Emilio se hace con estas coordenadas que están en azul. Ese es el juego que uno hace, ¿no? Pasar de la parte real a la parte imaginaria. Ya. Dicho todo eso, yo asumo que ahora usted va a poder resolver estos ejercicios sin mayor problema. Dicho todo esto, ahora ya nos podemos meter con límite y continuidad. Límite y continuidad en C. ¿Bien? Ese es el tema que tenemos que ver ahora. Límite y continuidad en C. Ya, pues el límite y la continuidad es lo mismo que en R2, pues. No hay ninguna diferencia, en absoluto. What? Límite y continuidad. No hay ninguna... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No hay ninguna diferencia porque la topología
A ver. Porque la topología es la misma, po. Si C y R2 son lo mismo de manera topológica. Entonces, cuando hablemos de límite y continuidad, es la misma noción que tenemos ya de límite y continuidad en R2. ¿Cómo se entiende el límite y continuidad en R2? De distintas formas, con epsilon delta, por ejemplo, ¿no? Voy a ir más para arriba para usar la pizarra acá arriba mejor. Entonces, ya, déjenme borrar aquí, pero en esencia lo que tú tienes que saber ahora es recordar todo lo que sabes tú de límite y continuidad en R2. Ni más ni menos. Entonces, no sé, pues por ejemplo, ¿qué pasa si quiero calcular este límite? ¿Se acuerdan cómo hacer esto el límite o no? El límite cuando x, y tiende al 0,0 de, qué sé yo, ¿qué voy a poner? X cuadrado más y partido por x más y. Una cosa así. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Ya, bueno. ¿Estos tipos de límites saben hacerlos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que no se acuerde? ¿Todos se acuerdan cómo hacer estos límites? Dígame nomás si no se acuerda. Sí, yo creo que lo recuerdo. Ya. Pero me voy a buscar un ejercicio que sí es real, que no se me acaba de ocurrir a mí. Este. A ver. Ya. ¿Lo voy a anotar? X cubo y partido por X cubo más y. Ya. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, les recuerdo para abordar estos ejercicios qué era lo que había que hacer. Había que ver primero si es que uno tiene una idea, hacerse una idea, una intuición de si es que el límite existe o no, ¿cierto? Y para eso había que mirar caminos, ¿sí? Había que mirar caminos, formas de acercarse al punto, que en este caso es el 0,0. Entonces, ¿qué formas había de acercarse? Bueno, hay infinitas maneras de acercarse al 0,0, ¿no es verdad? Si tú hacías un plano cartesiano, porque ahora estamos mirando R2, tú te podías acercar aquí al origen de muchas maneras. Puede ser en una línea recta, puede ser de manera parabólica, puede ser así como zigzagueante, ¿no es verdad? Puede ser en la línea horizontal, puede ser en la vertical, etcétera. Hay un montón de maneras, infinitas formas de acercarse al punto, entonces como que tú podías elegir alguna conveniente para ir cachando qué pasa. Lo más fácil siempre es como acercarse por la línea vertical y la horizontal, ¿cierto? Para ir probando. En este caso sería ver qué pasa si me acerco por la vertical, es decir, x igual 0. El límite claramente te va a dar 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque reemplazas por x igual 0 y te queda 0 partido por y, entonces 0 al tiro. Lo mismo si me acerco por la horizontal, y igual 0, el límite también pues te va a dar 0 por la misma razón. Pero uno tenía que ir probando, ¿no? Ir probando así como, ya, entonces puede ser que el límite tenga sentido y que el límite valga 0, pero a lo mejor no. ¿Y cómo sé yo que no? Ahí, no sé, pues podría ir probando, por ejemplo, acercarme de manera diagonal con y igual a x, por ejemplo. ¿Qué pasa si tomo y igual a x? Esto va a quedar el límite cuando x tiende a 0, ¿no es verdad? De x elevado a 4 partido por x cubo más x.
¿sí? Que efectivamente esto es 0, también. Entonces, como, ya sí, parece que el límite vale 0 porque todo me está dando 0. What? Corre todo. Ya, y por último, no sé, le voy a mostrar un último acercamiento ya para convencernos de que cómo va la cosa. No sé, pues podría acercarme con esta parábola horizontal. La y igual a x cuadrado. Entonces el límite en este caso, con esta parábola horizontal, que reemplazas por y igual a x cuadrado, que es lo que va a quedar. El límite, cuando y tiende a 0, cuando el y tiende a 0, ¿de qué cosa reemplazo? A ver, no, ¿qué estoy diciendo? No, pues cuando el x tiende a 0. Porque lo escribí al revés, pusieron la parábola horizontal. Nada que ver. Discúlpenme, es y cuadrado igual a x. Ahí sí. Entonces ahora sí, cuando el y tiende a 0, reemplazo la x por y cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar arriba? Y elevado a 7 partido por y a la 6 más i, que también vale 0. Ya, entonces, al parecer, todos estos límites valen 0 y lo que me da un indicio de que el límite completito, ¿cierto? El límite global también vale 0. ¿Cómo demuestro yo que este límite vale 0 efectivamente? ¿Cómo se hace eso? Ahora, al final. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué estrategias hay para demostrar que ese límite existe y vale 0? Acotar. Acotar. Sí, acotar siempre es el truco, ¿no? Acotar siempre es un trucazo. Pero en este ejercicio, está bien, tú podías acotar. A ver. Déjame ver una cosa. Ya. Bueno, en este ejercicio, como tú te darás cuenta, en lo que ocurre, que uno podría intentar acotar, pero hay un fenómeno que también está ocurriendo acá, que ha aparecido aquí detrás en todos estos límites en dirección concreta. Estos límites direccionales. ¿Cuál es la idea? Que el numerador siempre me da algo de un grado mayor que el denominador, ¿cierto? Lo mismo aquí, lo mismo acá. Y eso es porque acá mismo en el límite, en este límite global, eso es lo que está pasando, porque este objeto es un polinomio de grado 4, mientras que los que están abajo es un polinomio de grado 3. Entonces, solamente mirando eso, yo sé que cuando me acerque al 0,0, va a tener más peso el numerador que el denominador. Y como el numerador tiende a 0, todo este cociente va a tender a 0. Esa es como una razón así a la rápida de cachar que este límite te va a dar 0 porque sí. Bien. Quiero recordarle eso porque esa era también una intuición que hay que tener, ¿no? Mirar como el peso, los grados de acercamiento de las cosas. Y también uno podría intentar acotar, por supuesto. Ya. Entonces, ahora yo le presento todo esto porque tenemos que estudiar límites y continuidad en C, que es lo mismo que en R2, pero va a estar en las coordenadas complejas nomás. Entonces, por ejemplo, pero la definición y todo es lo mismo, es para todo epsilon existe delta, tal que bla, 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 me imagino que ya se lo saben de memoria. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular este límite? Límite cuando z tiende a 1 de, no sé, algo muy sencillo, z barra.
¿Cuánto vale este límite? ¿Cuánto valdrá ese límite? ¿Cuánto valdrá este límite? 1. 1 nomás, po. ¿Cierto? Nada más ni nada menos que 1. ¿Y eso cómo se demuestra eso? Lo podéis demostrar con epsilon delta, ¿no? Es súper simple porque esta es una función continua. La, em, la conjugación. ¿Y por qué una función continua? Porque si tú lo ves en términos de R2, esta es la función que toma el x, y lo manda en ¿qué? X, menos y, ni más ni menos. Y esto es claramente una función continua en R2, vista de R2 como R2. Y esto es continuo. ¿Sí? De lo que sabemos nosotros ya del análisis real, esto es una función continua. Por lo tanto, efectivamente, va a ser la imagen evaluada en el 1. Listo. Otro ejemplo, a ver, ya un poquito más complicado. A ver si me pueden calcular este límite ahora. Límite cuando z tiende a 0 de, a ver, de un momento. Quiero encontrarlo para no escribirlo incorrectamente. ¿Dónde está? Este. Z barra partido por z. Ya, esto ya es un poquito más complicado. ¿Qué cree usted? ¿Este límite existe, no existe? ¿Cuánto vale? Piénselo. Trate de hacerlo. Ya lo voy a revisar ahora en un momentito. ¿Cree usted este límite existe o no? Yo diría que no. Tú dirías que no. Ya. ¿Qué opinan los demás? Antonia, Constanza, ¿qué creen ustedes? ¿Este límite existe o no existe? ¿Y cómo se hace, no? Esa también es la pregunta. ¿Cómo podríamos comprobarlo? O sea, yo al menos lo estaba pensando como si fuese un límite como de R2, R2. Claro. Que si me voy por un camino como de igual 0, ¿Ya? me debería dar 1. ¿Ya? Pero si voy como por... eh, pero igual es distinto porque es una división compleja. Claro. Mm, Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Es efectivamente pasar esto de todo, como desde el mundo complejo, pasarlo R2, R2. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es trabajar esta expresión, z barra partido por z. Trabajarlo en términos complejos. O sea, en términos reales, perdón. ¿Ya? Porque recordemos que para dividir por z, ¿qué es? Esto es z barra al cuadrado partido por el módulo de z al cuadrado.
Es decir, ¿qué es lo que va a quedar? Esto es x menos ii al cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Esto es x cuadrado menos y cuadrado menos 2ixi. Entonces, si tú lo ves como coordenadas reales, que eso es lo que yo les recomiendo hacer, es ver el límite de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Este va a ser el límite cuando el x, y tiende al 0,0 de, ¿qué cosa? X cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, coma, menos 2xy partido por x cuadrado más y cuadrado. Y ahí te queda un límite que es real. Y ahora tú puedes hacer eso de los caminos, y irte viendo por un lado, por otro, ¿cachai? Entonces, lo que yo les decía, lo naturalmente es probar con caminos fáciles, y igual 0, x igual 0, la recta diagonal x igual y, etcétera. Tiene que darte un valor único, por cierto, si te dan dos límites distintos porque al tiro no existe. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué va a pasar en este caso? Para x igual 0, el límite debería quedar menos 1,0. Exactamente, te da el menos 1,0. Muy bien. Y para y igual 0 queda el 1,0. Eso, precisamente. Entonces este límite al toque no existe. ¿Cierto? No existe. Pum, fin. ¿Sí? Fácil. Claro, entonces la moraleja que lo que les quiero que quede clarito es que para calcular estos límites es muy útil pasarlo a coordenadas reales, cuando usted no esté como seguro de qué hacer. Eso siempre ayuda un montón porque en coordenadas reales tú ya te movías así como por los límites direccionales. ¿Ya? Acuérdese entonces que estos límites complejos en el fondo están detrás funciones de R2 en R2, po. Y que en algunos casos, por ejemplo, como en el ejemplo 1 que les mostré, la continuidad es como súper simple. ¿Ya? Es fácil. Ya, otro ejercicio. En términos teóricos, límite y continuidad no hay mucho que decir porque es lo mismo que R2, R2. Ya, espero que usted se acuerde cómo funciona la continuidad, cómo funcionan los límites, que lo estamos revisando ahora. Entonces, lo único que me queda a mí es como darle ejercicios para que practique nomás. Otro ejercicio, otro ejemplo que quiero que resuelva. ¿Cuál era? Espérame. Ah, ya sí, este. Parecido al anterior. El límite, cuando es z tiende a 0, de z partido por el módulo de z. Mentira, lo voy a hacer al revés. Al revés. El módulo de z partido por z. Ya, ese límite. Ejercicio, hágalo. En este ratito que nos queda. Trate de hacerlo.
¿Ya le salió? ¿Cuánto vale este límite? ¿Existe o no existe? Bueno, que hay que hacer lo mismo de antes, ¿no? Ya, a ver, démosle un poquito con esto. ¿Qué va a hacer esto? Hay que trabajar esa expresión, po. Porque módulo de z partido por z, esto en términos de cómo es realmente, esto va a ser un módulo de z partido por el z, o sea, por z conjugado partido módulo de z cuadrado. Y te queda este. Te queda ese límite. Entonces, el límite ahora será, en términos reales, es el límite cuando x, y tiende al 0,0 de, ¿qué cosa? Será x partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, coma, menos y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya, y entonces, bueno, punto suspensivo, ahí lo dejo así como para la persona que quiera trabajarlo, si es que ese límite existe o no. Ya. Ya, y lo último que les quiero comentar ahora en la clase de hoy, porque insisto, límite y continuidad, repito, es lo mismo de antes, lo mismo del análisis real. No hay mucho más que decir, salvo este cambio de coordenadas, pasarlo a lo real a lo complejo, de lo complejo a lo real. Lo único sí que puede ser distinto es que ahora podemos hablar de límites al infinito también, porque estamos hablando, podemos trabajar el infinito como parte de la esfera de Riemann, entonces podemos... ¿What? Entonces podemos hablar cuando z tiende a infinito, o decir que un límite vale infinito, sin problema. ¿Cómo se define entonces esto? Límite cuando z tiende a infinito de f de z. ¿Qué será esto? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo definimos esto? A ver. Si este límite vale L, ¿cuál es la definición formal? Para todo epsilon existe delta tal que ¿qué cosa? Que era... O sea, que se me ocurre plantear dos cosas, pero me Ya, parece que deberían ser como equivalentes. ya, Una es considerar la métrica cordal y sí, decir como cuando la distancia entre z e infinito sea menor que delta implica que el exactamente, módulo de f de z menos l sea menor que epsilon. claro. Y lo otro, que no sé si coincide, es considerar para todo epsilon mayor a cero existe delta mayor a cero, tal que si el módulo de z es mayor que delta, entonces, bueno, Sí, se cumple lo mismo. sí, 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 estoy súper de acuerdo. Eso es una equivalencia. Y eso es un buen ejercicio, de hecho, ¿no? Esto es sí, solo sí. Entonces, para todo epsilon mayor que cero existe un m mayor que cero, tal que el módulo de z sea mayor que m implica que lo mismo de antes. F de z menos l es menor que epsilon.
Esto es una equivalencia. Se puede demostrar eso. Ejercicio ahí también. Sí, bueno, la cosa es que, claro, podemos trabajar en los límites infinitos con la métrica cordal, que sería de hecho como lo propio, porque estamos hablando con la esfera de Riemann, ahí en ese caso. Pero la cosa es que ya podemos hablar de límites infinitos. Eso es lo que quería comentar. Y entonces, bueno, la cosa es que con estos límites vistos en el plano complejo extendido, todo funciona igual, ¿ya? Es decir, tienes el álgebra de límite, ¿cierto? Que separa la suma, la multiplicación, las funciones continuas, sacan el límite para afuera, todo funciona igual, ¿ya? Independiente si te estáis mirando hacia el infinito o no. Y eso es lo mismo que ocurre en los reales, porque los límites infinitos en R también se pueden estudiar de la misma manera. Y también todo funciona igual, aunque los límites sean infinitos o no. Ya acá es lo mismo. Y fíjate que además también esto puede ser, también, es que acá hay hartas cositas que decir, pero son como puros ejercicios súper rutinarios, entonces no me voy a detener tanto como en explicarlo, porque creo que es lo mismo que ocurre en R, por ejemplo. Si tú tienes que el límite, cuando z tiende a infinito, no sé, pues de una función te da L, esto también es lo mismo que decir el límite cuando z tiende a cero, ¿de qué cosa? O cuando z tiende a infinito, ups. Ahí, Bueno, sería como f de 1 partido de z. eso, exactamente. Que estas dos cosas son iguales, esto sí, solo sí. ¿Sí? Por ejemplo. O, por ejemplo, otro ejercicio que también puede ser, también se puede rescatar, equivalencias también. Todo esto va a quedar así como muy planteado por encima nomás. Que el límite cuando z tienda a z0 de una función sea infinito, esto también es equivalente a decir que el límite cuando z tiende a z0 de el módulo de este z sea el infinito positivo de los reales también. Son cosas equivalentes. Y también incluso también puede equivalente a decir que de 1 partido por f de z es 0. También todo esto es equivalente. Ya son puros ejercicios así como de este estilo que son rutinarios, creo yo, desde el análisis real, que no hay mucha diferencia en la demostración. ¿Todo esto es claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se acuerde bien? Espero que sí sea todo claro. Todo esto no es muy distinto al análisis real, pues la continuidad es la misma, etcétera. Sí, también detrás del límite, por supuesto que están también las vecindades, pues, ¿no es cierto? Para definir límites están las vecindades detrás, los conjuntos abiertos. Si hablamos de conjuntos abiertos, hablamos de conjuntos cerrados. Si hablamos de conjuntos cerrados, hablamos de conjuntos compactos, etcétera. Todo eso es lo mismo que en R2, pues, es exactamente lo mismo. Las vecindades son intervalos, o sea, son abiertitos. Pueden ser discos, pueden ser circunferencias, circulitos, discos, pelotitas que están ahí cerca, abiertos. Los conjuntos cerrados lo mismo que en R2 porque la topología es igual. Y todo esto es lo mismo, ni más ni menos.
Lo mismo que ocurre en R2. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funciona? La aritmética en la esfera de Riemann funciona como uno esperaría. ¿Sí? O sea que si yo sumo, no sé, un complejo con infinito, me debería dar como infinito, cosas así. Sí, de hecho sí. Pero esa también es una buena pregunta. O sea, mira, formalmente en la esfera de Riemann no están definidas las operaciones aritméticas, ¿ya? Formalmente no. Pero bueno, tú podías hacer eso así como considerarlo así a la mala y también igual funciona, ¿ya? Eso te puedo decir. Igual estaría bueno como que tú mismo lo investigaras como para ver qué te resulta, porque lo que sí puedes hacer tú, y te lo recomiendo, es que te pases desde el proyectivo. Porque tú sabes que en el proyectivo se pueden sumar las cosas y después transformarlo por nuestra función hace barra, a ver qué ocurre. ¿Más preguntas? ¿Alguna inquietud que le quede pendiente? ¿Algo? Bueno, vamos a quedar aquí, ¿ya? Entonces, en esta parte quiero que vea que es como todo muy rápido, límite de continuidad, podemos hablar de topología, de conjuntos abiertos, cerrados, podemos hablar de qué, de cerraduras, podemos hablar de clausuras, podemos hablar de fronteras, de interiores, todo eso es lo mismo que en el redondo, entonces yo no me voy a detener a explicarlo. Todo esto es muy similar. Y con esto cerramos el capítulo 1 entero. Con esto termina el capítulo 1 completo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por eso quiero saber si tiene alguna duda con todo lo que hemos visto. Hemos visto hartas cosas como polinomios, medios, funciones racionales, hemos visto límite de continuidad, hemos visto, qué sé yo, representación polar de números complejos, desigualdades con el valor absoluto, raíces de la unidad, bla, 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 y un montón de cosas que hablamos. Y eso termina el capítulo 1. Ya el capítulo 2, ahora que vamos a empezar el día martes, es de la derivada compleja. Y eso ya es un tema totalmente distinto. Ya eso, de hecho, es bastante diferente a la derivada real. Entonces ahí sí que nos vamos a detener en detalle. Entonces, Dime. la parte de series de números complejos la vamos a ver después. O es como parecido a R. Ya, igual podríamos verlo al tiro, ¿eh? Tienes razón. Es que ese tópico se puede ver después o se puede ver ahora. Déjame pensar qué vamos a hacer. No, veámoslo al tiro nomás. Sí, veámoslo al tiro. Entonces el martes vamos a ver eso. Sí, tienes razón. Tampoco nos vamos a tener tanto en eso, pero sí, está bien. Es que claro, lo que pasa es que después, más adelante en el semestre, vamos a volver a hablar de series. Ya, Pero supongo que como pero con funciones analistas y claro, cuando funciones definidas por series, series de potencia, no sé, esos rayos de convergencia, etcétera, vamos a volver a eso. Pero más adelante. Entonces, por ahora, sí, igual podemos ver series de números complejos y criterios de convergencia, etcétera. Ya, entonces el martes vamos a hacer eso. Ese sería el último tópico del capítulo 1, yo creo. Sí, ahí sí. Ya, listo, quedamos aquí entonces. Nos vemos.